El gran reto que te planteo al concluir esta sesión es que logres reconocer la problemática de salud generada por el restablecimiento de algunas actividades, la importancia de la internalización de nuevas normas de convivencia social orientadas al bien común en el marco del reinicio gradual de las actividades a consecuencia del COVID-19. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon atención. Iniciaremos con la lectura de una noticia. Luego, analizaremos el sentido de las normas y cómo viene planteándose en la actualidad. Finalmente, elaborarás un decálogo y justificarás la importancia de las normas en el marco de la nueva convivencia. Muy bien. Empezaremos leyendo la siguiente noticia. Escucha con atención. COVID-19. Mercado del Callao es nuevamente cerrado por nuevos contagios de coronavirus. Municipio del Callao, en coordinación con la DIRESA, realizaron 429 pruebas rápidas a comerciantes y se procedió al cierre temporal del centro de abastos por infectados. Durante la actividad se logró identificar a 118 infectados, por lo que se procedió al cierre temporal del centro de abastos para la desinfección y fumigación respectiva. Noticia de Municallao del 16 de abril del 2020. ¿Qué opinas de la situación presentada en la noticia? ¿Qué ha ocurrido a raíz del levantamiento de la cuarentena o aislamiento social obligatorio desde el 1 de julio? Cada país viene respondiendo a la problemática social y económica generada por la pandemia según sus características socioculturales propias. Pero pregunto, ¿cuáles son esos factores que no están ayudando a disminuir los niveles de infección en nuestro país? Veamos las más importantes. 1. La informalidad. Según el investigador Hugo Ñopo, alrededor del 71% de la población activa en el Perú vive de la economía informal. 2. Logística para abastecerse. Otra de las dificultades es que un amplio sector de la población tiene la necesidad de salir frecuentemente por no tener recursos de reserva, por vivir del día a día, por no tener una refrigeradora en casa, por la costumbre de comer cosas frescas, entre otras razones. ¿Sabías que en el Perú el 21.9% de hogares pobres carece de una refrigeradora? 3. Las aglomeraciones. Las actividades informales, sumadas a las dificultades en la atención de los servicios de transporte, bancos, servicios de atención a la ciudadanía y otros, generan aglomeraciones favoreciendo focos de transmisión principalmente en los mercados. 4. Hacinamiento. Según la encuesta nacional de hogares del 2019, el 11,18% de hogares pobres del Perú ocupan viviendas hacinadas, lo que dificulta mantener la distancia social en casa. Según indica el investigador Hugo Ñopo, estos hogares tienen a 5 o más personas viviendo en casas que no cuentan con habitación individual o cuentan con una sola habitación para 4 o más personas. Como vemos, existen varios factores que influyen en la forma como interactuamos y cómo venimos manejando la convivencia en el contexto actual. La forma como responden las personas
y los grupos humanos frente a fenómenos de esta naturaleza como la pandemia siempre es compleja y diversa. Y existen condiciones estructurales en la forma como cada sociedad viene respondiendo a la problemática de la salud generada por la pandemia. Sin embargo, es importante que los grupos humanos puedan encontrar puntos de encuentro y acuerdos mínimos que permitan lograr el bien común. Una forma de alcanzar estos puntos de encuentro es a través de nuevos acuerdos o normas de convivencia. Pero, ¿qué es una norma? ¿Cómo podríamos mejorar a partir de su cumplimiento en el contexto actual? Las normas pueden reflexionarse desde diversas dimensiones. Así, por ejemplo, tenemos desde las normas que seguimos de forma cotidiana en nuestra vida familiar y personal, muchas veces asumidas de forma autónoma, hasta las normas jurídicas dictadas por una autoridad competente. Las normas están relacionadas con reglas de comportamiento, son regulaciones de nuestra conducta que nos dicen lo que es posible hacer considerando la dignidad de las demás personas. ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son las normas sociales que sigues al momento de saludar? O cuando participas en un almuerzo familiar. Esas reglas, regulaciones y ordenamiento del comportamiento surgieron con la finalidad de permitir una mejor convivencia y progresivamente ha ido incorporando el derecho a todos a lo largo de la historia. Actualmente, como consecuencia de la pandemia, han surgido nuevas normas de convivencia que nos permiten protegernos del COVID-19. Estas nuevas normas generadas por la pandemia que vienen implementándose no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, también ha cambiado nuestra vida familiar y social. Por ejemplo, a nivel de las familias, se han establecido nuevas reglas para el manejo de los recursos. Se han dividido las tareas del hogar debido al mayor tiempo de presencia en casa. Se han establecido horarios y rutinas de ayuda en el aprendizaje de los más pequeños. Muchas familias de nuestro país vienen aplicando las nuevas normas para evitar el contagio en el hogar. Por ejemplo, al momento de salir y retornar del hogar, el control de los productos y alimentos que ingresan al hogar, el lavado frecuente de las manos, entre otros. Todo esto contribuye al bienestar de la familia y de la comunidad. En este marco, las autoridades de nuestro país han establecido normas para una nueva convivencia social con el fin de disminuir la pandemia que tanto viene afectando a nuestra nación. Mediante Decreto Supremo número 094/2020 TSM, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, se han establecido medidas que debe observar todo ciudadano hacia una nueva convivencia social. Este Decreto Supremo nos indica que se inicia una etapa llamada hacia la nueva convivencia, que busca el equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la reanudación de las actividades de forma sostenible. Veamos algunas normas generales. Para la adquisición de víveres y productos farmacéuticos y realización de trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar, de lunes a sábado. Las unidades de transporte terrestre o fluvial deben cumplir con los protocolos, normas sanitarias de limpieza y desinfección
y aforo o número de asientos permitidos. El uso de vehículos particulares se permite solo y exclusivamente en el ámbito de su residencia, con solo una persona por vehículo. Realizar las siguientes prácticas saludables: distanciamiento social no menor de 1 metro, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, protección a adultos mayores y personas en situación de riesgo, lucha contra la desinformación y la corrupción. Estas normas tienen que ver con los desplazamientos y prácticas saludables usuales. Pero también el decreto en cuestión nos plantea normas sobre cómo acceder a entidades concurridas como bancos, mercados. Veamos. Los bancos y otras entidades financieras solo tendrán un aforo del 50%, exigiendo para el ingreso al público la desinfección, el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento social. Los mercados, supermercados y establecimientos comerciales minoristas de alimentación tendrán un aforo no mayor del 50%, exigiendo para el ingreso al público la desinfección, uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento. ¿Qué opinas de estas medidas? ¿Se vienen cumpliendo en tu localidad? ¿Y qué nos dice la norma con respecto a los niños y adolescentes? Veamos. Los niños, niñas y adolescentes pueden realizar desplazamientos fuera del domicilio, considerando salir solo con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio. El paseo está limitado a 30 minutos a una distancia no superior a 500 metros respecto del domicilio. Durante el paseo se debe mantener una distancia social no menor de 2 metros. No está permitida la circulación de niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas. ¿Se practican estas restricciones y condiciones en tu hogar sobre el desplazamiento de niños y adolescentes? Pero veamos ahora otro aspecto importante de la nueva convivencia que tiene que ver con el rol que tiene la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Por un lado, ellos implementan esas medidas y por otro lado, exigen su cumplimiento. Además de esos roles, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas. ¿Qué opinas de estas funciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? ¿Te parecen justificadas? Es necesario considerar que si bien esta nueva convivencia implica la restricción de algunos derechos, es con el fin de alcanzar un bien mayor, la salud de la población. Es importante reconocer aquí el aporte fundamental del personal sanitario, policial, militar, a favor de la población, que hasta el momento viene siendo muy impactada por la pandemia, siendo necesario reconocer y valorar todo el esfuerzo que vienen realizando en beneficio de nuestro país. En este sentido, es importante considerar que si bien existen condiciones socioeconómicas y culturales que vienen contribuyendo al aumento de la infección en nuestro país, es también importante comprender que solo la capacidad por internalizar y poner en acción las normas y reglas de esta nueva convivencia
nos ayudará a superar los efectos de la pandemia. Queridos estudiantes de quinto año de secundaria, en esta sesión hemos visto la importancia del cumplimiento de las normas en el marco de la nueva convivencia. Hemos visto algunos factores que influyen en ella y cómo es necesario instaurar nuevos acuerdos de convivencia que nos permita lograr el bien común. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Crees que es importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Hazlo y escribe por qué es para ti importante. ¿Qué ideas resaltas de lo presentado? Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora un decálogo sobre las normas de convivencia que garanticen el bienestar de la comunidad en base a las últimas normas de la nueva convivencia que puedas implementar en tu familia y comunidad. Luego de tu decálogo, debes justificar tu propuesta con 2 argumentos a partir de la nueva convivencia que se viene implementando en nuestro país.